Programación neurolingüística. Gracias a las personas que están dando tap tap por TikTok, en verdad, muchas gracias por eso, porque es necesario los tap taps, en verdad. Aunque parezca que no, en verdad sirven mucho para los creadores de contenido, ¿no? Y bueno, si quieren que les traiga contenido así de enriquecido, así de profundo, porque bueno, estoy toda la mañana pues buscando darles la mejor información, pues apóyeme con los tap taps. Mía Wendy, hola bebé hermoso, hola Mía, ¿cómo estás? Qué buen nombre. El nombre Mía me parece un nombre genial, ¿no? Alguien que se llame Mía es como... Así que bien, buen nombre, buen nombre. Apóyame con los tap taps. A más tap taps, más se conectan al tu live porque TikTok te recomienda. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces aprovechen en darle tap tap para que más personas conozcan acerca de esto. Y bueno, el día de ayer hemos estado hablando sobre qué era la programación neurolingüística y cómo transforma tu vida. Bien, ha quedado claro con respecto a los alcances de la PNL, que es una herramienta, existen diferentes técnicas, incluso en el horario de 10 a 11 de la noche estuve aplicando una de las técnicas que se llama la técnica de resignificación. Eso es para cambiarle el significado a una creencia limitante y estuvo funcionando muy bien. Vimos ciertos cambios, ciertas conversaciones bastante interesantes que ya lo hemos visto en las personas en los live pasados, ¿no? Hemos tenido bastantes participantes, como hemos tenido ya casi 8 participantes aproximadamente y han tenido muy buenos resultados, unos mejores que otros, pero al final buenos resultados. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de cómo ustedes pueden hackear su mente, que es lo más brutal del mundo. ¿Te imaginas entender el logaritmo de tu mente? Entender cuáles son los hashtags que tienes que utilizar para desbloquear tus pensamientos, cuáles son las abreviaciones o los emojis que deberías utilizar para insertarte un buen pensamiento. Quisiera saber eso, pues para entender cómo tu mente codifica y cómo puedes hackear eso para tú mismo ser tu propio mental coach, tú mismo programar tu mente si no quieres que nadie te ayude. Bueno, te tienes que quedar en este live hasta el final. Quiero decirles también que las personas que no están dentro de mi legión de tigres en programación neurolingüística, los invito a que ingresen a mi grupo privado entrando al link que está en mi perfil, que los va a dirigir al grupo de WhatsApp, donde está toda la legión, todas las personas que desean desde lo más profundo de su ser aprender a programar su mente y ayudar a otros a hacer lo mismo también. Y para eso he construido esa legión. Somos una buena cantidad de personas, ya casi como 100 personas en el grupo. Entonces, seamos más personas que queremos aprender esto. Así que hoy vamos a aprender a cómo hackear tu mente con submodalidades. Y esto de las submodalidades, como les comentaba ayer, es una de digamos, de los principios que diferencia a la PNL de cualquier otro proceso. Porque muchas terapias hablan acerca de, como les contaba, ¿no? Cambiar imágenes, cambiar sonidos, cambiar sensaciones, pero la PNL va mucho más allá de eso. Y ese proceso es lo que lo hace tener tanto éxito. Así que vamos a aprender cómo hacer esto. ¿Qué dice acá? Ahí dice. Ah, ya. No sé qué es esto, pero bueno, si pongo hacia la izquierda, no sé qué pasa. Ok. Bien, entonces vamos a hablar de esto, cómo ustedes pueden hackear su mente. Bien, entonces primero antes de esto quiero hablarles cómo yo hice esto en mi vida, porque yo lo hice sin saberlo. La programación neurolingüística no es algo que tú realmente tengas que aprender, algo nuevo. En realidad tú ya programas tu mente. Eso todos tenemos que saberlo. Tú ya programas tu mente. La pregunta es, ¿cómo lo haces? Es qué estás haciendo para insertarte ciertos programas que no quieres y para insertarte programas que quieres. ¿Cómo lo haces mentalmente? Entonces, por eso es que tú quisieras aprender PNL. Entonces, no es algo nuevo, en realidad es enseñarte el cómo lo haces. Por eso que la PNL se conoce como el manual para tu mente. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? En mi época de peleador, cuando era peleador profesional de Muay Thai y me regía en las jaulas ahí sacándome la M con la gente a puro golpe y dolor, en esas épocas donde pues las peleas profesionales eran a cuerpo calato, pues, ¿no? Era calato entre comillas, ¿no? Era tu chor, tus guantes y básicamente te metían a la jaula y tú podías golpear con los codos. Imagínate golpear con los codos a alguien en el rostro, lo duro que es eso. Podías golpear con las tibias. Imagínate los golpes de tibias. Si un golpecito en la tibia te duele mucho, imagínate un tibiazo de alguien que está entrenado para hacer daño, ¿no? Entonces el dolor es increíble en los huesos, en las rodillas, las patadas a la pierna son muy dolorosas y muchas cosas más. Entonces, en los deportes de pelea hay mucho dolor de por medio. Hola, hermano, ¿qué tips para sobrellevar el estrés laboral? Vamos a ver eso, vamos a ver eso.
¿Te acuerdas tu pelea con el mexicano? Sí, sí, pero me acuerdo poco realmente. Me acuerdo que estaba picón con mi pelea con el mexicano, carajo, porque él no debería estar en un campeonato nacional de Perú. No sé qué hacía un mexicano ahí. Realmente ese día me engreí y dije, ah, puta madre. Más estaba renegando que concentrado, en verdad. Pero me acuerdo poco en realidad. Me acuerdo poco, estaba bien, bien distraído. Pero bueno, en este tema fue 3 veces campeón mundial. Genial, genial. Pero bueno, bueno, vamos a ir. Entonces, todo este tema del dolor físico que pasa a un peleador profesional a ese nivel es bastante alto. Entonces, yo me preguntaba, usualmente la meca del Muay Thai, o sea, digamos, de donde nace este deporte, donde están los verdaderos tigres, así que se sacan la miércoles, es en Tailandia. En Tailandia ellos entrenan, corren un montón, sudan un montón, entrenan un montón, comen muy poco y entrenan un montón. O sea, así es, como si fueran soldados. Y yo me preguntaba desde acá, desde Perú, qué es lo que hacen ellos mentalmente que no estoy haciendo yo? Si al final son entrenamientos, ambos corremos, ambos pateamos, ambos hacemos lo mismo. Pero ¿cómo es que en Tailandia se pueden sacar tanto la M y digamos y verlo como normal? Y yo me puse a pensar, eso no tiene nada que ver con el entrenamiento físico, eso tiene que ver con la manera en cómo piensan. Ellos deben pensar de alguna forma diferente de la cual yo no estoy pensando estando acá en Perú. Y lo que nos diferencia es eso, el enfoque. Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo hacen estos peleadores para tolerar tanto dolor? Entonces me puse a pensar y dije, ¿cómo pueden hacerlo? Y bueno, comencé a cuestionar. Y dije, bueno, que algo me duela, o sea, decir esto me duele, lo primero que me pregunté es quién me lo enseñó. ¿Quién me dijo que estas sensaciones que recibo en el cuerpo, fruto del golpe, quién dice que esas sensaciones es dolor? ¿Por qué tengo que decir, au, me duele? ¿Quién me enseñó eso? Me pregunté. Yo dije, ah, me enseñó mi mamá y mi papá. Ellos me enseñaron que cuando pasa esto significa que es, au, dolor. Yo dije, ¿y si los peleadores de Tailandia a ese nivel no piensan eso? O sea, que ese gesto no significa para ellos dolor, sino que lo hayan normalizado y sea algo natural. Y dije, entonces, además de dolor, ¿qué podría significar esto? Miren cómo comencé a jugar con mi mente. Además de dolor, ¿qué podría significar esto? Yo dije, a nivel de submodalidades, que es lo que vamos a aprender ahora, esta sería una sensación. Podría ser simplemente una sensación. Entonces dije, ok, esta sensación que siento con los golpes ya no es dolor, ahora es sensación. ¿Y qué más podría ser esto? Además de una sensación, dije, podría ser visto también como un hormigueo, como calor. ¿Por qué decodificarlo en dolor? Y si lo decodifico en calor y digo tengo calor, en vez de decir au me duele o que esto es dolor. Entonces comencé a aplicar esos principios cuando estaba entrenando en mis peleas. Y fue una de las cosas que cambió rotundamente mi estilo de pelea como peleador, porque literalmente mi umbral de dolor se subió como al 200%. Tanto así que a veces me sometía a patear en zonas que yo sabía que eran hiper duras, pero como sabía que tenía mucha resistencia al dolor, me permitía tomar ventaja con respecto a los peleadores con los que me enfrentaba. Entonces mi umbral al dolor aumentó muchísimo. Entonces yo me di cuenta que eso es fruto del cuestionamiento que me estaba haciendo con respecto al dolor. Pero tú yo te pregunto esto, ¿tú crees que un peleador actualmente se está preguntando de por qué esto significa esto, por qué esto significa el otro? La gran mayoría de veces no, pero el traer a la conciencia este tipo de sensaciones y reinterpretarlas, resignificarlas y llevarlo hasta lo más mínimo, como reducirlo a sensaciones, muchas veces te podría, digamos, salvar la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si en una discusión que tienes con tu pareja, en vez de decir, esta persona me está haciendo molestar por todo lo que está diciendo, por todo lo que me está sacando en cara, ¿qué pasaría si en vez de decodificar las cosas de esa manera, dirías, son sonidos, son sonidos? Simplemente son sonidos. La persona hace sonidos. No decido decodificarlo para crear un contexto. Simplemente son sonidos. ¿Qué crees que pasaría con los comentarios de la otra persona? Simplemente te darían igual, porque no los decodificas de esa manera.
Entonces, la forma en cómo tú decodificas las cosas va a depender de ti y está dentro de tu control. Tú puedes resignificar las cosas para que te mantengas más tranquilo. Así como yo cuando era peleador aumenté mi umbral de dolor recodificando, resignificando el dolor físico, a tal punto, como les digo, que mi umbral del dolor aumentó muchísimo y se los juro que aumentó muchísimo. Por eso es que yo respeté mucho la mente, porque cuando más me comencé a envolver en estos temas de la mente, de la meditación y todo esto, más, o sea, mejor peleador me convertía. Podía aguantar mucha carga de entrenamiento y todo esto. Entonces, esa es una manera en cómo yo utilicé las submodalidades. Entonces, quiero preguntarles a ustedes, ¿a cuánto les gustaría aprender a modificar sus pensamientos limitantes? ¿A cuánto les gustaría eso? ¿Hay alguna persona presente que le gustaría aprender a modificar sus pensamientos limitantes? ¿Cuántos quieren aprender a hackear su mente? ¿Hay alguna persona interesada por ahí que esté, ¿no? Que tenga el interés despierto, esa llama ardiente de querer hackear su mente? Keila me dice yo, Keila es la que más participa, bien, 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 con los tap taps, con los tap taps. Entonces, ¿te gustaría aprender cómo decodifica tu cerebro el mundo? Entonces, por eso tú deberías quedarte en este live y aprender programación neurolingüística, porque hoy el tema te va a volar la cabeza. Y si estás presente, puedes hacerme las mejores preguntas y poder interactuar. Bien, recuerden que este enfoque jamás es para decir esta es la única manera indispensable en la cual tú puedes alcanzar el éxito o es la única manera indispensable que puedes decodificar las cosas. Puedes hacerlo de muchas maneras, pero si esta te funciona, pues deberías considerarla. Así que bien, hoy vamos a hablar sobre un poco más sobre la programación neurolingüística y que es un conjunto básicamente de herramientas que lo aprendimos ayer, un conjunto de técnicas que te ayudan a reprogramar tu mente para alcanzar objetivos y cambiar creencias limitantes. Recuerden que estoy grabando acá y también estoy grabando acá, ¿ok? Y dentro de la PNL tenemos algo llamado submodalidades, que es lo que vamos a explorar el día de hoy. Las submodalidades son las formas específicas en las que nuestro cerebro organiza la información sensorial. Modificarlas puede generar cambios profundos en nuestras emociones, pensamientos y comportamientos. Entonces, la información sensorial, ¿se acuerdan el día de ayer que les mostré esta cara de acá? ¿Se acuerdan el día de ayer que en los últimos 3 minutos del live les expliqué rápidamente cómo son estos filtros cognitivos? Bueno, en estos filtros cognitivos aparecen hoy para la clase unas variables más. Aparecen los sentidos. Cojo. Aparecen los sentidos, como por ejemplo el sentido de la vista, visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo. Entonces, ayer estábamos hablando que para poder generar nuestros pensamientos, no somos víctimas de nuestros pensamientos no vienen de la nada, nosotros hacemos algo mentalmente, pues estos pensamientos están estructurados y se decodifican en base a las creencias, esto lo aprendimos ayer, en base a las creencias, lo voy a repetir de nuevo para que se lo memoricen, ¿no? En base a las creencias, a los valores, a los metaprogramas, a tus experiencias del pasado y a tus emociones. Todo eso hace que tú rápidamente filtres la información en cuestión de microsegundos y tengas una conclusión, ¿ok? Pero no solamente están tus filtros cognitivos, también están tus sentidos. Quiere decir lo que estás viendo, lo que estás escuchando, lo que estás sintiendo en ese momento. Por ejemplo, tú puedes estar caminando por la calle y ver que alguien se cae. Entonces tú, al ver que alguien se cae, decodificas rápidamente lo que significa eso, la persona está en peligro, se cayó, es un viejito, bla, 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 y luego de eso sacas una conclusión. Eso pasa rápidamente. Entonces, cuando hablamos de que las submodalidades son formas específicas en las que nuestro cerebro organiza la información sensorial, nos referimos a estos sentidos, a la manera en cómo nuestro cerebro decodifica lo que está viendo, lo que está escuchando y lo que está sintiendo. Porque ustedes pónganse a pensar, muchas veces están caminando por la calle y se sienten un poco mal. Ese sentirse un poco mal es tu canal kinestésico. O a veces dices, estás caminando y dices, ay, es que lo que pasa es que no dejo de pensar en esto. Y lo que pasa es que tu canal visual es el que está más activado. O a veces dices, ay, yo siempre, no sé por qué, pero siempre que quiero comenzar mis tareas, procrastino. Porque hay una vocecita que me dice, ay, qué flojera. Entonces, siempre estamos hablando de nuestros canales de comunicación, que puede ser visual, auditivo o kinestésico. ¿Ok? Y así es como decodificamos la información.
Modificar puede generar cambios profundos en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y en nuestros comportamientos. Incluso me encantaría que en este live pueden invitar a alguien a participar para probar la técnica de submodalidades y me digan si realmente puede cambiar en algo alguna emoción que están sintiendo para poner a prueba esto, ¿no? Porque de eso se trata, que ustedes lo experimenten. Al final de este live vas a poder entender cómo reprogramar tu mente a tu favor con técnicas muy sencillas de programación neurolingüística, así que quédate hasta el final. Y ya saben que los que quieren el resumen de este live, pues pueden pedirlo en el grupo privado que está en el link de mi perfil. Vamos con la parte uno. Entonces, ¿qué son las submodalidades? Nuestro cerebro percibe el mundo a través de 5 sentidos, que es el visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo. A su vez, cada sentido tiene detalles o submodalidades que lo hacen más específico. Entonces, no solamente vemos cosas, sino que cuando nosotros vemos algo, tenemos un pensamiento, este pensamiento puede estar a colores o a blanco y negro, este pensamiento puede estar cerca o lejos, puedes tú tener un evento traumático que cada vez que lo recuerdas es como si te pasara en carne propia, o puedes también tener eventos traumáticos donde tú te ves en ese recuerdo. Yo me veo que me pasó eso. Entonces, estas vendrían a ser como subdetalles con respecto a las modalidades, ¿bien? Por ejemplo, si empiezas en una imagen, si yo te dijera que te acuerdes cuando tenías 15 años, cuando estabas en el colegio, imaginemos, ponte a pensar. Imagínate tu época a los 15 años cuando estabas en el colegio. Entonces tú te pones a pensar, a los 15 años en el colegio. Cuando tienes esa imagen, puede ser a colores o a blanco y negro. Ustedes me dirán, ¿ese recuerdo es brillante o es opaco? Podría ser muy brillante, como podría ser muy opaco porque pasó hace mucho tiempo. Estos son detalles de las submodalidades. Por ejemplo, ahí me dice Alci a colores. Claro, lo recuerdas a colores. En ese recuerdo hay sonidos. ¿Ese sonido es un sonido fuerte o es un sonido suave con respecto a ese recuerdo? Otros ejemplos visuales, auditivos y kinestésicos es, por ejemplo, en visual, cuando piensas en una imagen mental de un momento feliz. Por ejemplo, piensa en un momento feliz, en un momento que has sido feliz en tu vida. Entonces, si nosotros estuviéramos en un entrenamiento profesional, todos tendrían que imaginar un momento feliz, sino para qué están ahí. Entonces, si tú te imaginas un momento feliz de tu vida, por ejemplo, a ver, un momento feliz de mi vida puede ser cuando comí chancho al cilindro con mi papá, cuando fui en Año Nuevo, por ejemplo. ¿Qué es lo que veo? Veo un video de mi papá cocinando el chancho al cilindro y yo estoy ahí mirando, pues, ¿no? Que lo rico que está. ¿Es clara o borrosa ese recuerdo? Bueno, ese recuerdo que tengo ahorita es bastante claro, pasó hace un año. Al cambiar estas características, puedes cambiar cómo te sientes. Por ejemplo, si yo ese recuerdo claro que tengo con respecto a cuando mi papá hizo chancho al cilindro, si yo lo vuelvo borroso, probablemente la sensación que tengo comenzará a disminuir. Si yo además esa imagen de mi papá la podría modificar y la podría poner más pequeña, quizás tan pequeña hasta no notarla, imagínate que puedes, tu recuerdo traumático, imagínalo nada más, que tu recuerdo traumático puedes de lo grande que lo ves, del todo lo que te limita, puedes hacerlo pequeñito, 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 así. Imagina que puedes hacerlo, porque de eso se trata, que imagines que puedes. Entonces, imagínate que lo haces chiquito. Y si lo haces tan chiquito, entonces, ¿cómo cambia la sensación? Pues si es un recuerdo traumático y está tan chiquito, pues probablemente ya no sientas nada, sientas que la emoción que sentías en el cuello o en la garganta se diluya o baje muchísimo, ¿no? Entonces, eso es porque estamos usando las submodalidades. Por ejemplo, si habláramos del canal kinestésico, el nacimiento de mi hijo, el momento más bello, genial, por ejemplo, eso es muy bueno, eso es muy bueno, por ejemplo, cómo has decodificado el evento con tu hijo para que pienses que es el momento más bello. Y si pudiéramos encontrar qué canales visuales, auditivos y kinestésicos están involucrados en ese recuerdo del nacimiento de tu hijo para saber cómo es que tú haces para sentirte con respecto a algo, esa belleza interior, para que utilices la misma estrategia, pero digamos en otra área de tu vida que también quieres sentir que es un momento bello. Podríamos utilizar la misma estrategia, ¿verdad? Entendiendo cómo procesaste una para que tú digas, este es el momento más bello.
podríamos decir qué submodalidades están involucradas. Por ejemplo, lo que hizo que el momento sea bello es que lo veo a colores, está súper nítido, súper brillante, súper grande, me veo yo ahí con mi hijo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hace que tú sientas o decodifiques o concluyas que el momento es bello. Entonces, si nosotros extrayéramos esa estrategia mental que te hace pensar que el momento es bello y lo lleváramos a otro lugar que se te dificulta ver ese lugar como bello, pero llevamos la misma estrategia de acá, lo más probable es que tú también puedas ver ese momento como bello. Y ahí hay un cambio de percepción a través de las submodalidades. Esa sería una manera de ver las submodalidades en acción. ¿Ok? Reciclando las estrategias que tú ya utilizas. Por eso te digo, tú ya haces PNL en realidad, tú ya te programas, tú ya programas tu mente. La pregunta es, ¿cómo has programado tu mente para sentir esto, para que esas mismas sensaciones las lleves a los lugares donde más necesitas sentir eso? En el trabajo, con tu jefe. Imagínate con tu jefe que no tienes mucha tolerancia con tu jefe, pero sí tienes tolerancia con tu hermano. Entonces, ¿podrías tú entender cómo es que haces tú mentalmente para tener la tolerancia con tu hermano y llevársela también a tu jefe, con la intención de tener mejores resultados en tu vida? Porque eso se trata, de tener mejores resultados. Entonces, las submodalidades, ¿hasta aquí me estoy dejando entender? ¿Estamos entendiendo? Así que se los explico lo más fácil posible. Entonces, las submodalidades en programación neurolingüística son atributos o características específicas que le damos a nuestras representaciones mentales, imágenes, sonidos, sensaciones. Estas representaciones se producen en los diferentes sistemas sensoriales que ya hemos visto: visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo. Las submodalidades describen los detalles de cómo experimentamos el mundo dentro de nuestra mente. Por ejemplo, si piensas en una imagen, las submodalidades incluyen si esa imagen es brillante o es apagada, si es a blanco y negro, a color, cerca, lejos. Modificar esto podría alterar las emociones y las reacciones asociadas. Denle tap tap, sí, denle tap tap, gente. Si esto puede llegar a 1 millón de personas, que llegue a 1 millón de personas. Podríamos salvar vidas con esto. Hay personas que no saben cómo cambiar una percepción de ellos mismos, y es un buen momento ahora para aprenderlo. Así que la explicación detallada de las submodalidades. Por ejemplo, si habláramos solamente de submodalidades visuales, podríamos hablar del tamaño. Tus pensamientos tienen un tamaño. Ponte a pensar, cuando piensas en algo, eso tiene un tamaño. Puede ser de un tamaño grande o de un tamaño pequeño. La distancia con respecto a tu pensamiento. La distancia, si el recuerdo lo tienes muy cerca, lo tienes muy lejos. Las personas que estaban presentes, por ejemplo, que estuvieron en el live de desafíos mentales hace el jueves, por ejemplo, el jueves hubo una persona de Argentina. No sé si estuvieron presentes, pero esta persona de Argentina decía que estaba soltera, que su esposo habían terminado hace 2 años y estaba esperando que su esposo vuelva, ¿no? Y esta persona lo que hizo, básicamente decía que su versión de mujer empoderada, la mujer que podía hacerlo todo, esa mujer joven que podía lograrlo todo, la veía muy lejana. Decía, la veo muy lejos. Es como que esa versión mía está muy, muy lejos de mí. Una de las cosas que yo hice en la intervención, utilizando el principio de las submodalidades, fue decirle, ¿puedes traer esa imagen más cerca de ti como acá? Imagina que puedes hacerlo y tráela acá. Las personas que estaban presentes vieron eso. Tráela acá. Ahora, si la traes acá, descríbeme lo que estás viendo. Ah, me veo aquí. ¿Y cómo cambia la sensación? Se siente más posible. Ese fue el feedback de lo que la persona me dijo: se siente más posible, lo siento más real. Entonces yo le dije, nadie me van a dejar mentir porque eso fue lo que dije en el proceso. Yo le dije, tu trabajo a partir de ahora, porque yo no voy a estar a tu lado todos los días, pero tu trabajo a partir de ahora va a ser traer constantemente esa imagen mental tuya tan cerca como para que tú tengas esa certeza de que puedes lograrlo. Ese fue un cambio de submodalidades, por ejemplo, que lo hice en desafíos mentales. No les dije, es un cambio de submodalidades, pero eso fue lo que hice, utilizando este principio. Tap, tap para el gatito. Sí, por favor, tap, taps todos, por favor. Manos, si 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2, porque yo la veía, pero ella a mí no. Bueno, porque no has aprendido a programar tu mente, pues. No has aprendido a programar tu mente, no has tomado responsabilidad con lo que te pasa, entonces sigue siendo el efecto de otra persona. Entonces, si aprendieras a programar tu mente, serías la persona correcta para esa persona. Entonces,
quédate aquí en este live para que puedas sacar tu mejor potencial, porque eso es lo más magnético del mundo. Alguien que saca su mejor potencial. Además que, bueno, vamos a seguir. El brillo también, por ejemplo, el brillo, si es una imagen brillante, opaca, el color, si es a blanco y negro o a colores, el movimiento, si la imagen o el recuerdo que tienes traumático o no traumático, el recuerdo positivo que tienes, es una imagen o puede ser también un video. Eso también cambia la percepción. O la posición, si está ubicado en, puede ser que la imagen la tengas arriba, la puedas ver a la izquierda, la puedas ver a la derecha. Pierre, ¿cómo sé la ubicación de mis recuerdos? Cuando yo te pregunte, ponte a pensar en eso que te limita. Miren esto, ¿ah? Miren cómo funciona la PNL, familia, y aprendan algo nuevo desde la humildad. Si te sirve, te acabas de ganar un golazo, en verdad. Basta con que entiendas un concepto para que en verdad todo corra sentido. Lo puedes necesitar en algún momento. Entonces, imagínate, si yo te preguntara, ponte a pensar, ponte a pensar en un recuerdo que tienes, en este problema que me estás contando. El problema, por ejemplo, que acá que me decía mi amigo que porque yo la quiero a ella y ella no me quiere a mí. Por ejemplo, si yo le preguntara a él, ponte a pensar en eso, en que ella no te quiere. Ponte a pensar en eso. La persona naturalmente lo que va a hacer es, no te va a estar mirando los ojos y pensando en eso. Lo que hacemos las personas cuando comenzamos a pensar es comenzamos a mirar hacia un lado en la habitación, hacia un lugar cómodo para poder recordar eso. Ese lugar cómodo que tú utilizas para recordar eso, que puede ser mirando al piso, puede ser hacia arriba a la izquierda, hacia arriba a la derecha, puede ser hacia el al oído derecho, el oído izquierdo, donde te resulte cómodo recordar ese recuerdo, pues ahí es donde se almacena ese recuerdo. Y justamente por estar almacenado ahí es una de las variables que deberíamos considerar al momento de, digamos, cambiar una creencia limitante. ¿Ok? Por eso es tan importante lo que se conoce como los patrones de ojos. Gracias, Keila. Bien, estamos logrando las metas con ustedes. Genial, genial. Gracias por eso. Saben que los aportes aquí con respecto a los emojis son importantes. Gracias por eso. Entonces, es una manera también importante. ¿Qué pasaría si ese recuerdo que tienes a la izquierda lo mueves a la derecha? ¿Significa lo mismo para ti? ¿Qué pasaría si de la derecha lo mueves hacia arriba? ¿Significaría lo mismo para ti? Entonces, esas son modificaciones que podemos hacer con respecto a los pensamientos traumáticos que tiene la persona o pensamientos no traumáticos, pensamientos empoderantes, para darle o más empoderamiento o quitarle y diluir la creencia limitante que tienen, cambiando esas submodalidades. Luego también están las modalidades auditivas. Entonces, ya hemos hablado de cómo puedes modificar las modalidades visuales. Entonces, una de las cosas que tú te vas a llevar a este live clarísimo es que si tienes un recuerdo vívido que te está generando muchas emociones, muchas sensaciones, modifica lo que estás viendo. Cambia el tamaño, aleja la imagen, vuélvela a un video, vuélvela a una foto, hazla brillante, hazla más opaca, hazla tan opaca que no puedas distinguir incluso qué es lo que estás viendo, ponla colores o ponla blanco y negro, hazla más chiquita o hazla más grande, de tal manera que tú puedas ir cambiando esa sensación que estás sintiendo. Esto ya lo aprendieron ahora. Ahora vamos con el otro nivel. ¿Qué otra cosa podemos modificar en los pensamientos? También la parte auditiva. En la parte auditiva, quiere decir que tú vas a detectar cuáles son los sonidos que están involucrados con respecto a ese recuerdo. Por ejemplo, si yo recuerdo ese momento donde ella no me quiere, yo te preguntaría, ¿hay algún sonido que sea importante que te haga pensar o creer que ella no te quiere? Sí, escucho su voz diciéndome, eres malísimo. Imaginemos eso, o eres lo peor. Entonces, ese sonido es importante con respecto a la sensación que estás sintiendo. Entonces, lo que tú puedes hacer es cambiar ese tono de voz, hacer el sonido más fuerte o hacer el sonido más bajo, como si fuera un susurro. Podrías imaginar esto, se trata de utilizar tu imaginación, tu creatividad. Recuerda que hay un principio en PNL que dice que la mente no distingue entre lo real y lo imaginario. ¿Ok? Les cuento esto para que puedan ampliar su panorama de lo posible con su mente. La mente no distingue entre lo real y lo imaginario. ¿Por qué? Porque si yo te digo, por ejemplo, bueno, ya lo vamos a ver luego, ¿pero qué? Pero básicamente es esto. La mente no distingue entre lo real y lo imaginario. Entonces, si tú imaginas que puedes bajar el tono de voz de algo, tu mente va a sentir que eso está sucediendo realmente. Luego, ¿qué también puedes hacer con los tonos de voz? El tono de voz que te está, digamos, ese pensamiento intrusivo, podría ser con un tono de voz agudo o podría ser también con un tono de voz grave, como
eres lo peor, ¿no? Con un tono de voz grave, o quizás estás escuchando la voz de tu papá. La velocidad de esos sonidos, eso que te repites, ¿es rápido o es lento? ¿Y qué pasaría si te lo repites súper lento? Como decir, yo soy un bueno para nada. Cambia la sensación, cambia lo que estás sintiendo, pruébalo y me dices. O quizás lo haces más rápido, como, eso es bueno para nada, eso es bueno para nada, eso es bueno para nada. Hacer esos cambios en tus pensamientos, pues va a ayudarte a diluir las emociones, a modificar estas sensaciones. Gracias, Keila. La ubicación, de dónde viene el sonido, si el sonido viene por tu oído derecho, por tu oído izquierdo, también son variables a considerar. Y también están las submodalidades kinestésicas. Entonces ya les he enseñado cómo puedes cambiar un pensamiento que tienes en tu mente a nivel visual. Ya les acabo de enseñar cómo puedes cambiar un pensamiento que no solamente tiene algo visual, sino que también escuchas algo que refuerza el pensamiento. Y ahora vamos a ir por las sensaciones. Dice, a ver, dice Pierre, y sobre los pensamientos intrusivos de dañar a alguien que amas. Mm, mm, mm. Los pensamientos intrusivos de dañar a alguien que amas. Bueno, ahí lo que habría que trabajar sería detectar qué es amar para ti. Quizás el problema no está en el pensamiento intrusivo, sino en lo que es amar para ti. Entonces, el significado de amar para ti te permite tener pensamientos como ese, por lo cual para ti está bien tener eso. Si cambiamos o resignificamos el significado de amor que tú tienes, entonces sabrás que esos pensamientos intrusivos no son parte de ti. ¿Ok? Eso también puede ser un conflicto de partes, ¿no? Por una parte quisiera amar a quien amo y por otra parte odio a todas las personas que me aman. También podría ser un proceso como ese. Por eso que usualmente para eso se hace una sesión y todo esto, ¿no? Para poder trabajar todo eso a profundidad. O sea, cambiar el significado de un valor como de lo que significa para ti amor en profundidad, o sea, hacer ese trabajo es un coaching de valores. Y eso es mucho más profundo, porque los valores, estamos hablando de acá, ¿ok? Lo más avanzado que puedes encontrar en terapia, a nivel de terapias actuales, es el coaching de valores. El coaching de valores. El coach que te pueda ayudar a cambiar tus valores o entender tus valores te va a ahorrar el mundo. Porque tú puedes cambiar creencia limitante por creencia limitante por creencia limitante, pero más o menos 10 creencias limitantes hacen un valor. Entonces yo podría ir por Hans y ir por la creencia limitante de pensamientos intrusivos de dañar a alguien. Podría ir por ahí. Pero para mi caso, como yo trabajo valores con personas a ese nivel, a mí me conviene más trabajar con Hans con respecto al significado de amor, porque eso va a ser un cambio brutal en su vida. Porque quizás en vez de codificar las cosas por amor, podrías decodificarlas por respeto, por responsabilidad, por amor, por plenitud. O sea, tú puedes también cambiar tus valores, pero es algo mucho más avanzado. Entonces, ¿puedes trabajarlo? Sí, puedes trabajarlo con eso. Y bueno, justo con este tema, porque cuando hablamos de coaching de valores y queremos cambiar los valores de alguien, sus valores intrínsecos, lo que lo mueven, porque también puedes cambiar eso, la técnica que se utiliza también es la técnica que estoy enseñando hoy, la técnica de submodalidades. O sea, también puedes cambiarlo. Eric, es como tú, odia a los que aman. Salchicha con huevo. Pero bueno, yo soy bueno, aunque sea para nada. ¿Ok? Entonces, lo que haríamos ahí sería más un coaching de valores que te ayudaría a tener más claridad que ir por la creencia limitante, ¿no? Un coach tradicional quizás sí vaya por la creencia limitante y atacaría pensamientos intrusivos de dañar a alguien, pero yo iría más por el coaching de valores y modificar lo que para ti significa amor. Eso va a ser un cambio radical en tu vida. Y profundizaría sobre eso. ¿Pero qué es para ti amor, Hans? ¿Cómo sabes que recibes amor? ¿Cómo sabes que das amor? ¿Cómo sabes que es un buen momento para amar ahora? ¿Quién te dijo que amar significa eso? ¿Qué significa amor para ti? ¿Qué más significa amor para ti? ¿No? Entender tus umbrales, ¿no? Porque bueno, si realmente significara amor para ti, ya hubieras dañado a alguien. Entonces yo creo que quizás más hay como dos creencias que se están solapando. Entonces hay que hacer que una gane. En vez de seguir peleando por algo, haz que una gane, pues, ¿no? Tomemos la decisión. Tomemos ahí el coraje de decidir por algo. Voy a decidir
hacer esto, ¿no? Que va acorde más a lo que yo quiero. Y bueno, para cambiar las sensaciones, tenemos, por ejemplo, la intensidad de lo que estás sintiendo. Cuando sientes ese odio a alguien, esa sensación es fuerte o suave. Esa sensación es cálida o es fría. O es fría. Esa sensación que sientes es áspera o es una sensación suave. Hay personas que me han dicho, es como una almohadita que siento acá en mi pecho. Es como una nube, como hay clientes que me han dicho, siento como brea, como si tuviera brea, como si fuera negro, como un pozo sin fondo. Siento como si fuera fangoso, pantanoso, lo siento acá en mi pecho. Hay diferentes maneras de describir las sensaciones. Como tú las describas está bien, ¿ok? No hay una manera correcta de describir las sensaciones. Como tú lo sientes está bien, es parte de, digamos, de la exploración de que cada persona es individual. ¿Dónde sientes la sensación? No es lo mismo tener una sensación en la garganta que tener una sensación en la cabeza, ¿verdad? No es lo mismo tener una sensación en la cabeza que tener una sensación en el hombro, ¿verdad? El lugar de la sensación donde sientes las emociones también cambia y viene a ser una variable importante cuando tú quieres cambiar tus emociones. Recuerdo cuando estaba en un programa de televisión, estaba a punto de ser entrevistado por Laura Huarcayo y me dio unos nervios, uy, me dieron unos nervios que te juro que estaba en el estudio y yo dije, hoy no es mi día, me voy a mi casa, me voy a mi casa. No, 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 estoy demasiado nervioso, mi corazón me dio taquicardia, me dio de todo. Y en ese momento dije, Pierre, ¿quién es el programador neurolingüístico acá? ¿Quién es el que programa su mente acá? Yo. Entonces, haz algo y utiliza tus técnicas. Y dije, mierda, es verdad. No puedo sumergirme en la emoción. Tengo que hacer algo. Yo sé qué es lo que está pasando. No puedo dejar que las cosas pasen sin control. Tengo que aplicar mis técnicas. Entonces lo que hice fue comenzar a cambiar las sensaciones, cambiar muchos las representaciones internas que tenía. Tenía muchas imágenes de yo trabándome, yo sin saber qué decir, yo medio avergonzado, yo sin saber dónde mirar. Y comencé a imaginar situaciones. Una situación en la que me dejaban solo en el programa y me decían, ya, Pierre, habla lo que tú quieras, ¿no? Y que yo me quedaba solo y tenía que hablar y tenía que desenvolverme y ver dónde mirar. Entonces me veía yo mirando la cámara acá, mirando otra cámara acá, mirando otra cámara acá. Luego imaginé otro escenario donde estábamos todos sentados y la conversación fluía muy bien, yo fluía con naturaleza, veía mi cuerpo que tenía mucha seguridad, muy buena postura. Y así comencé a imaginar varios momentos. Lo hice tantas veces o sea, en esos 3 5 minutos que tenía para salir al programa, que me sentí tranquilo y que podía hacerlo. Y eso me ayudó a que sea la mejor entrevista de mi vida, en verdad. Fue la mejor entrevista, en verdad, que he hecho hasta el día de hoy. Entonces, más o menos para que ustedes sepan cómo es que esto funciona y en cuestión de segundos tú puedes cambiar o revertir esos pensamientos o sensaciones limitantes por algo que realmente te empodere. Tú no eres víctima de tus pensamientos, tú haces algo mentalmente. Sé consciente de lo que haces y si no te gusta lo que estás sintiendo, haz algo diferente. No te sumerjas más en lo mismo, haz algo diferente. Ay, es que ese pensamiento que traigo en mi mente trae otro pensamiento a tu mente, un pensamiento más fuerte, un pensamiento más grande. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tú puedes hacer. Es una opción. Podrías decirme, Pierre, yo no quiero traer nada a mi mente, no quiero cambiar mis pensamientos. Y está bien, pero es una opción que podrías tomar, que te podría funcionar y podría ser lo que necesitas para estar en el estado correcto y pues no perjudicar tus objetivos. Entonces, algunas submodalidades. Day Violet, ¿cómo estás? Estamos en la semana de la programación mental. Ayúdeme los que están ahí en el chat a poner al día a las personas. Pensamientos de luz, sí, pensamientos de luz, pensamientos que realmente te nutren, ¿no? Positivos, pensamientos que te van a llevar hacia las metas que realmente quieres tener y no sostener pensamientos que no te van a llevar a ningún lado. Entonces ya hemos aprendido bastante sobre las submodalidades. Ahora, la importancia de las submodalidades en PNL es que la PNL sostiene que cambiar las submodalidades es una experiencia mental que puede transformar la percepción emocional que tienes de esa experiencia. Este proceso de cambiar tus pensamientos o hackear tu mente se llama reestructuración o reencuadre submodal. La idea es que nuestras emociones están directamente influenciadas por cómo representamos una situación en nuestra mente. Y al cambiar las características de estas representaciones, podemos cambiar las emociones asociadas. Entonces ya sabemos que nosotros representamos las cosas en nuestra mente en base a lo que vemos, escuchamos y sentimos.
Si tú cambias lo que escuchas, cambias lo que ves o cambias lo que sientes, estarás reestructurando ese recuerdo conflictivo que tienes en tu mente. Hay diferentes técnicas que se pueden utilizar. Acá tengo algunos nombres. Una de tantas técnicas está la técnica disociativa, que a muchos les encanta, ¿no? Pierre, yo me disocio, me disocio. Bien, sería bueno que sepas a voluntad cómo disociarte y cómo asociarte, ¿no? Está la técnica de inversión, que es una técnica que, si bien los recuerdos que tenemos en nuestra mente usualmente se mueven hacia adelante, o sea, son en el time lapse, suelen ser hacia adelante, también podemos hacerlo a la inversa, hacer que el recuerdo, en vez de que vaya hacia adelante, comience a retroceder hacia atrás. Eso se llama técnica de inversión. Luego también está la técnica antifóbica nivel uno y nivel 2. También está la técnica de automotivación, que vendría a ser como lo que le estaba comentando Alci. La técnica de automotivación quiere decir que tú reconozcas qué es lo que ves, escuchas y sientes usualmente cuando estás extremadamente motivado. ¿Qué es lo que te dices? ¿Qué es lo que visualizas? ¿Qué es lo que sientes? ¿Para qué? Para que cuando tú necesites en un momento neutro esa motivación, hagas exactamente lo mismo. Imagines lo mismo, te digas lo mismo y por ende sientas lo mismo y estés motivado. Tú puedes hackear tu mente de esa manera, con diferentes formas. Por ejemplo, yo, una de las maneras que hago para siempre estar en un buen estado es, por ejemplo, siempre utilizo un anclaje olfativo. Por ejemplo, me pongo una colonia específicamente cuando voy a comenzar a hacer mis transmisiones. Esta colonia me hace recordar y me hace sentir que todo está bien y que estoy, digamos, en mi mejor proceso ahora. Entonces, tú también puedes utilizar el canal olfativo, utilizar esencias. Por ejemplo, tengo la esencia de naranja que la utilizo con mis clientes en las sesiones. Cada vez que un cliente mío entiende un proceso, digamos, libera una creencia limitante y entiende que no necesita creer en eso y que realmente podría creer en otra cosa, cuando la persona hace eso, usualmente yo le hago oler una esencia de naranja para que la persona asocie la esencia de naranja con esa liberación emocional, con esa posibilidad de yo puedo más. Luego les regalo la esencia de naranja y siempre les digo, cuando vas a comenzar a trabajar, cuando vas a comenzar a hacer algo, utilízala, vuélvela a oler y comienza a trabajar para comenzar a asociar esa fragancia con sensaciones buenas. Todos tenemos eso. Es como tener tu piedra de la suerte, ¿no? Tener tu reloj de la suerte, tener tu brasier de la suerte, ¿ok? Es una manera más de utilizar algo que tú ya haces. Como te digo, esto ya lo haces tú, esto no es nada nuevo, tú ya lo haces. Solo quiero explicarte cómo lo haces para que lo hagas más y lo hagas mejor, ¿ok? Luego la técnica para suavizar el altruismo compulsivo también se utiliza con sus modalidades, técnicas para las críticas de figura de autoridad, técnica para cambiar valores, que es lo que le estaba faltando a Hans, y también la técnica del switch pattern, ¿no? Para cambiar patrones de comportamiento. La técnica de switch pattern es una técnica bien interesante, yo la utilizo bastante cuando quiero ir a correr y me da flojera, pero a veces tengo que estar programando mi mente, o sea, tengo que hacerlo, no puedo hacer otra cosa. Entonces, a veces no salgo a correr de manera física, pero estoy haciendo switch pattern en mi cabeza para mañana hacerlo. ¿De qué se trata la técnica de switch pattern? Es una técnica bien interesante, se la voy a explicar ahorita mismo. Y si quieres tú instalarte hábitos, comienza haciendo esto. Te va a servir mucho. Comienza a hacerlo, comienza a hacerlo, comienza a hacerlo hasta que te sientas lo suficientemente motivado como para realmente querer hacerlo. La técnica de switch pattern es la siguiente, ¿no? Uy, un regalito más. Bien, bien, Anders. Voy a poner acá técnica. Yo sé que para ustedes todo esto puede ser nuevo, pero en realidad también puede ser algo muy común para ustedes. La técnica de switch pattern es esta. Vamos a ver. La técnica de switch pattern funciona de esta manera. ¿Cómo la pueden utilizar? Esto es para cambiar comportamientos, para que comportamientos nuevos se te hagan familiares. Quiere decir que los puedas hacer sin esfuerzo, porque a veces queremos instalar un hábito, pero que nunca hemos tenido. Entonces la mente se fuerza porque nunca hemos hecho eso. Una manera en cómo comienzas a cultivar y hacer familiar ese comportamiento es con esta técnica. Esta técnica solamente se aplica 10 veces por cada intervención. Entonces lo que hacemos es que primero tenemos acá en la imagen grande, en esta parte de acá grande, tenemos el recuerdo que no queremos tener, tenemos el comportamiento que no queremos. Por ejemplo, acá estoy procrastinando de leer libros. Acá me veo dejando el libro ahí tirado, pues no, yo estoy ahí mirando para otro lado, estoy procrastinando, ¿ok? Acá me veo en una imagen procrastinando.
En esta imagen pequeña, en este cuadradito pequeñito, va a estar la imagen que sí quiero tener. Quiere decir, yo leyendo libros. Esto lo puedes hacer mentalmente, ¿ok? ¿Qué es lo que va? ¿Cómo funciona esta técnica? Que lo que tienes que hacer es que de este cuadrado chiquitito, donde está el comportamiento que sí quieres instalar en ti, ese comportamiento que quieres que se vuelva familiar para tu mente, en un momento tú puedas hacer que este cuadradito chiquito explote, porque se llama switch pattern, porque es como un switch. A la velocidad en la que tú haces este cambio entre un recuerdo y otro es así. Así de rápido tiene que ser. Por eso que se repite 10 veces. Entonces, lo que tú haces es que esta imagen del comportamiento que sí quieres se vuelva grande y el comportamiento que no quieres se vuelva chiquito. Se vuelva acá. ¿Ok? Entonces, esta técnica tiene dos procesos. Una, en que el comportamiento que sí quieres está acá y el que no quieres está acá. Luego, ¿qué haces? Cambias el que no quieres, lo conviertes en chiquito, lo pones acá en este cuadradito y el que sí quieres lo haces explotar en grande. Y te imaginas a ti viviendo ese momento, ¿no? Como si fuera una película. Entonces, estás leyendo, estás sacando resumen, estás leyendo atentamente, lo ves a colores, lo ves nítido, te estás diciendo quizás algunas palabras que te ayuden para motivación, como entiendo, lo puedo entender rápidamente, ¿ok? Puedes incluso incluir una sensación también, ¿no? De entendimiento, etcétera. Entonces, así funciona la técnica de switch pattern. Esto lo hacemos los programadores neurolingüísticos cuando queremos que un cliente instale un hábito y se le haga familiar para su mente. Para eso se trata esta técnica. Pierre, pero ¿cuál es el estudio científico de eso? No necesariamente, no he investigado si tiene un estudio científico detrás. Sin embargo, la idea se trata de que lo pruebes. Pruébalo y te vas a dar cuenta. Porque recuerden que en la PNL muchas de las cosas no están sustentadas científicamente. Sin embargo, eso no quiere decir que no puedas aprovechar todos sus beneficios. Así que, si te pones en un estado de curiosidad y te pones curioso y dices, vamos a ver qué pasaría si hago esto 10 veces. Entonces, cierras tus ojos, te pones a hacer esos cambios mentales y luego te vas dando cuenta qué tan fácil se te comienza a hacer este comportamiento. Te recomiendo que lo hagas. Yo lo suelo hacer cuando dejo de salir a correr y quiero volver a motivarme a correr. Comienzo a hacerme switch pattern en mi cama. Switch, 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 switch. Hasta que se me haga familiar salir a correr. Switch, switch, switch. Para poder comer también alimentos saludables. Entonces, o sea, yo lo hago también mentalmente porque es necesario. Es una manera en cómo tú puedes tomar control de tu mente, ¿no? Y lo puedes utilizar cuantas veces quieras. Entonces, es una técnica que pueden utilizar. Luego, vamos a ir entonces ahora con la parte de preguntas y respuestas con respecto a lo que hemos conversado el día de hoy, ¿ok? ¿Has escuchado sobre el método Silva? Sí, sí he escuchado sobre el método Silva. Es muy similar a esto. Nace a partir de bastantes procesos de PNL. Sin embargo, la PNL aún así sigue siendo más profunda, ¿no? Porque es mucho más que una meditación. Ya estamos, o sea, lo que la PNL la hace tan brutal en efectividad son las submodalidades. Y eso no lo trabajan en el método Silva, creo. Creo que no lo trabajan. Entonces, es muy bueno el método Silva, pero en la PNL te la llevas, ¿no? Definitivamente en el método Silva utilizan programación neurolingüística. Definitivamente, ¿no? Muchas terapias utilizan PNL en realidad, pero no lo quieren admitir o no lo quieren entender como que es PNL, ¿no? Porque es controversial, porque bueno, pero en realidad es PNL. Yo veo ahí y digo, oye, esto es más PNL que cualquier otra cosa, ¿no? Por eso les funciona, pero no quieren decir que es PNL, ¿no? Entonces la PNL tiene mucha funcionalidad, es un modelo que funciona. Entonces, ¿cómo funciona? Es como decir, ahora estaba leyendo, es que yo también leo la otra parte de la moneda, ¿no? Los detractores, ¿no? La gente que está en contra. Y justamente como ayer estábamos hablando, ¿no? O sea, el hecho de que en la PNL a ti te hacen creer que tú puedes cambiar y fruto de la creencia las personas cambian porque se activa el efecto placebo en muchos de los cambios y bla, bla, bla. Eso significa que funciona. Y no porque se active el efecto placebo quiere decir que este modelo se debería desechar, porque hay muchas personas que se están recuperando. Yo vengo trabajando con bastantes clientes hasta el día de hoy en mis 5, casi 6 años de carrera como coach, haciendo solamente terapias a las personas y he tenido el 99.9% de efectividad. O sea, imagínate, el ratio es altísimo. Solamente una persona, dos personas que por ahí, digamos que se mantuvieron rígidas todo el tiempo, no lograron entender cómo funcionaba el modelo, no querían pensar, querían como que hazme PNL, pues, ¿no? Pero no querían poner de su parte, porque si bien yo te puedo utilizar la técnica de switch pattern, ¿ok? Pero esto tienes que imaginarlo tú en tu mente.
O sea, yo no me voy a meter a tu cerebro a imaginar esto por ti, tú tienes que hacerlo. Entonces, las técnicas de PNL son cooperativas. O sea, no es que yo soy un mago y vengo y te abro la cabeza y no te, te desenchufo las cosas o te corto los cables, sino que yo te ayudo a que tú puedas desprogramar tu mente, pero esto lo hacemos juntos. Es algo que tiene que quedar claro, ¿no? Entonces, no es un proceso mágico. Si tú estás buscando magia, no estás buscando PNL. La PNL es un proceso introspectivo muy profundo que te ayuda a reconocerte y a conocerte tanto que hasta incluso puedes conocer tus propias estrategias mentales para tener éxito. Entonces, todo ese tipo de profundidad lo pueden aprender con PNL. Así que bien, familia, voy a responder sus preguntas. Y también invitarlos al día de mañana, porque el día de mañana también continuamos con esta semana de la programación mental. El día de mañana vamos a hablar sobre cómo puedes crear anclajes emocionales poderosos. Ya hoy hemos hablado cómo puedes reestructurar o hackear un pensamiento, ya sea con lo que estás viendo, cambiando lo que escuchas o cambiando lo que sientes. Recuerda que si quieres el resumen de este live, lo estoy enviando a mi legión de tigres en PNL. Puedes ingresar a la legión yendo al link que está en mi perfil y te va a redirigir directamente al grupo. Ahí estoy regalando el resumen de cada día de presentación de esta semana de la programación mental para que ustedes continúen explorando, leyendo e investigando por su cuenta. El día de mañana, como les digo, el día 3 de 5, vamos a hablar sobre crear anclajes emocionales poderosos. Mañana paro de transportes, tener precauciones. Sí, es cierto, mañana tenemos paro de transportes. Bien, ¿qué preguntas tienen, familia? A ver, hagamos un ping-pong de preguntas, ¿qué dudas tienen para poder enriquecernos todos? Porque recuerden que la pregunta que tú tienes, probablemente otro también la tiene por ahí. Así que hagamos preguntas con toda la confianza. Estamos aquí para aprender, no para tener la razón, sino para aprender. Así que vamos con eso. Dime, Keila, a ver, escríbeme ahí en el chat. ¿O quieres salir acá en vivo para conversar? Aprovechen a hacerme preguntas. Es bueno tener preguntas. Lo que estamos replicando en esta semana en la programación mental es básicamente una formación al nivel como lo aprendería una persona que se quiere volver profesional en programación neurolingüística. Por eso que estoy comenzando, si se han dado cuenta, con una historia, luego hago algunas preguntas y comienzo a avanzar así porque así es como solemos enseñar. Basándonos en la PNL, ¿cuál sería el punto de vista para nuestro actual gobierno? Ya que preocupa. Bueno, esa es una buena pregunta. Ah, eso es una preguntaza, nunca me había puesto a pensar en eso. A ver, lo que sucede, ¿cómo te lo podría explicar? A ver, bueno, te los podría explicar de la siguiente manera, ¿no? Ayer hablamos con respecto a los contextos y que los cambios de las personas tienen que estar evaluados en contexto y ecología. Quiere decir que las personas no pueden crecer más de lo que crece su contexto. Entonces, en el Perú, y al igual que en muchos países, al igual que en cada persona, se albergan niveles de conciencia, niveles de pensamiento. En esos niveles de conciencia o niveles de pensamiento se rigen ciertas reglas que vendría a ser lo determinante en una cultura, en un país, en una cultura de una persona de uno o en una cultura organizacional en una empresa. Tú vas a una empresa y te dicen que la cultura es liderazgo, empoderamiento, ventas y dirección, ¿verdad? Vas a otra cultura organizacional y sus valores son unión, fraternidad, amor y productividad. Pues así como cada empresa tiene sus valores, también cada país tiene sus propios valores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el contexto de Perú usualmente tiene valores más conservadores, más orientados al emprendimiento, ¿no? Al hacer sin pensar muchas veces en las consecuencias. Por eso que el peruano es muy emprendedor. O sea, hace, pero muchos, si te das cuenta, muchos de ellos no tienen un plan a largo plazo. Todo es a corto plazo. Pensamiento cortoplacista. Entonces, tomando en cuenta que en Perú la cultura peruana tiene valores de pensamientos más cortoplacistas y que se ven evidenciados en la cantidad de emprendedores que tenemos, entonces es normal también, o podríamos decir,
que las votaciones suelen ser más con un pensamiento cortoplacista que a largo plazo. Entonces, por eso es que el gobierno está como está. El gobierno al final nos representa. O sea, así está el país en su gran mayoría, no todos. Hay personas más instruidas que tienen otro nivel de pensamiento y que más hacen conexión con los valores de Estados Unidos, con los valores de España, con otros gobiernos, y se entiende. Pero acá en el Perú lo que predomina más es eso, ¿no? Y eso es lo que hay que cambiar, ese pensamiento a corto plazo, ¿no? Y por eso que el país está como está, ¿no? Quizás cómo transformar el odio o resentimientos en pensamientos de luz. Claro, claro, usualmente alguien que tiene odio o tiene resentimiento es alguien que está usualmente experimentando otras emociones. O sea, casi nunca el enojo o el odio es el problema. El problema es lo que está detrás, la emoción que está detrás. Muchas veces la emoción detrás de alguien enojado es un dolor tan profundo que ni te imaginas. Y es tan fuerte ese dolor que la persona te muestra un enojo nivel 1000, pero no es enojo, es dolor. Y mientras no ayudes a esa persona a gestionar el dolor, entonces la persona va a seguir mostrándose enojada. Entonces, para poder cambiar estos pensamientos de odio o de resentimiento a pensamientos de luz o de empoderamiento o de otras posibilidades, hay que trabajar lo que está detrás. ¿Ok? ¿Tú qué recomiendas? El Perú es conservador y tradicionalista. Así es. Considero que sí. Estamos muy pegados a esa. Dina es un mal pensamiento. Perdiendo valores, nuestros representantes por don dinero. Sí, don dinero y a corto plazo, ¿no? Eso es lo peor, a corto plazo todo. ¡Wow! ¡Qué genial respuesta! Muchas gracias. La extraño, la extraño, respeto su decisión. Me trató mal, terminamos hace una semana y no sé qué hacer. Ese es un buen punto. Es un buen punto de inicio, no saber qué hacer, ¿no? Quiere decir que tienes muchas opciones, pero no sabes por dónde empezar. Te recomiendo que empieces por la más sencilla, por lo más fácil. A veces comenzar a hacer algo puede ser tender tu cama, lavar tus medias. Y no es porque te estoy diciendo que, ay, Pierre, ¿cómo vas a recomendar eso? No, te estoy recomendando que comiences con un cambio. Lo peor es quedarte en la incertidumbre. Te digo, comienza con una cosa, pero con lo más fácil. Puede ser limpiar tu habitación. Puede ser limpiar tu escritorio. Puede ser ir al mercado a hacer las compras. Puede ser ir a abrazar a tu mamá y decirle que la quieres. Puede ser invitarle a tu mamá a un café con un chocolatito. ¿Ok? Entonces empieza por lo más sencillo y comienza a construirte de ahí, porque entiendo tu dolor de la pérdida de esta persona, ¿no? De por lo que han terminado, pero no te quedes ahí, no te quedes ahí. Demuéstrale más bien de qué estás hecho, ¿no? Entonces constrúyete más bien, fórjate, vuélvete más fuerte y comienza con lo más básico. Ten mucha paciencia contigo. Y eso es lo que te diría, ten mucha paciencia contigo y empieza con lo más sencillo, hermano. A veces quieren hacerlo más difícil. Quiero leerme el libro más gordo que tengo porque así me voy a demostrar que puedo hacerlo todo. ¿Y por qué no comienzas primero con el primer capítulo? Que tu meta sea el primer capítulo, solamente enfócate en el primer capítulo, luego vas por el 2, pero solamente enfócate en lo más sencillo, en lo mínimo indispensable. Como diríamos en el marketing, en el producto mínimo viable, ¿no? Entonces comienza por lo más sencillo, Fabricio. Te voy a ayudar mucho. Ah, si no le eches la culpa al dinero. Claro, el dinero no tiene la culpa en realidad. Lo que tiene la culpa es el pensamiento detrás de la persona que está consiguiendo dinero. Porque, o sea, no está mal que se hagan contratos que donde hayan bastante dinero involucrado, pero por lo menos que al país no lo dejen en desarrollo, pues, ¿no? Como hacía Hernando de Soto, pues, ¿no? Pero bueno, ya no quiero hablar mucho de eso, no soy mucho de esos temas. Hace un momento mencionó sobre cómo sobrellevar el trabajo que no te agradas. ¿Recomiendas dejarlo? No, no recomiendo dejarlo. Estaba hablando hace poco con un cliente, por ejemplo, que él es director ejecutivo. Tiene todo un grupo de personas. Y hicimos una terapia, ¿no? Para poder trabajar la ira, que es lo que más tenía. La ira cuando no hacen lo que él quiere. Se le sale el tigre y ¡ay, ay, ay! Se los come a todos. Entonces yo le dije, trabajamos las técnicas, hicimos los procesos. La persona se fue como un algodoncito de azúcar. Y estábamos conversando, ¿no? Con respecto a cómo me dijo, me siento muy bien, me siento libre, me siento bacán, me siento bien, me decía, o sea, realmente no tengo cólera, soy más empático, ha cambiado las cosas, ya no exploto porque no tengo o sea, las sensaciones para explotar, o sea, todo fue reencuadrado, ¿no? Y yo le dije, ¿no? A veces sale más fácil o más barato
hacerte terapia a ti mismo que perder a un miembro de tu equipo. Entonces, si me dices que si yo te recomendaría cambiar de trabajo, yo te recomendaría mejor volverte más resistente al trabajo que tienes, volver optimizar mejor tus pensamientos, tus creencias, para que ese trabajo realmente sea un buen trabajo, porque no es un trabajo que tú quieres porque tú estás decodificando las cosas de esa manera, pero ¿podrías decodificarlas de otra manera? La pregunta es cómo, ¿no? Pero ¿podrías? ¿Podrías reinterpretar las cosas? Como por ejemplo, subí un video hace unos días hablando de que una persona le decía a la otra, oye, todos aquí me odian, todos me critican, porque todos cuando llego a la sala me comienzan a cuchichear. Ahí llegó pues esa persona que, ay, no, ese flojonazo, y comienzan a cuchichear. Y yo le digo, ¿y cómo sabes que ese cuchicheo quiere decir que no les caes bien? Porque, ¿qué es lo que pasa cuando le dedicamos todo el tiempo a alguien? Imagínate que estás todo el día hablando de alguien. ¿Quiere decir que no te importa o que te importa? Quiere decir que te importa, si no, no hablarías tanto de esa persona. Entonces lo que hicimos es cambiarle el significado de lo que significaba el cuchicheo. Le dije, el cuchicheo podría significar que realmente ven potencial en ti, que realmente creen en ti, que realmente quisieran decirte algo que no pueden. Y si tú romperías el hielo, y si tú podrías acercarte con tu energía magnética y darles a conocer la gran persona que tú eres, en vez de enojarte y frustrarte y decir, ah, puta madre, ¿por qué hablan mal de mí? Sino tú hacer tu trabajo de introspección, cambiar lo que tengas que cambiar internamente para poder tener el trabajo que quieres tener. El que tiene que cambiar eres tú. El que tiene que cambiar las creencias eres tú. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo te recomendaría. Mejor adáptate. Adáptate mejor. Ser conservador y tradicionalista es un baluarte frente a ideologías progresistas y relativistas. Excelente respuesta, gracias por tus conocimientos. ¿Qué te importa? Defiende quiero estudiar en tu academia, ser uno de tus alumnos de mi proyecto a corto plazo. Bien, Keila, realmente es algo que puedes hacer. Y la academia pues realmente tiene muy buenos referidos de personas que se han entrenado conmigo. Usualmente el entrenamiento en PNL es de 6 días full day, ¿no? Y las personas realmente aprenden muchísimo, ¿no? Reciben todo un manual. Es bien, bien extenso el entrenamiento, o sea, es bien, bien condensado. En verdad, cuando vayas y te entrenas conmigo, vas a decir, ¡a la miércoles! No sabía que esto existía. No sabía que se podía hacer. ¿Cómo no lo supe antes? Es lo que la gente me suele decir. ¿Cómo no lo supe antes? Si lo hubiera sabido hace 20 años, no hubiera hecho eso, no hubiera hecho el otro. Pues yo también me digo lo mismo cuando aprendí PNL. Es como que, ¿por qué no supe esto antes? No hubiera hecho esto, hubiera vendido más del otro, hubiera impulsado más esto. Ay, si hubiera detectado mi estrategia, hubiera cambiado más rápido, simplemente hubiera hecho esto. Entonces, se te abren todas las posibilidades, ¿no? Entonces, así suele ser. Aunque también es la envidia y la envidia crea ambientes grises, pero si hablan de ti, que hablen, ¿no? Así, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? El que busca encuentra, el que busca encuentra y tú estás buscando, ya encontraste un buen sitio, ¿no? Así que bien, familia, en verdad. Si hubiera, qué frase más tóxica. Sí, sí, si hubiera, ¿no? Y es cierto. Vamos a ponerlo así, ni siquiera qué frase, qué patrón tan tóxico, ¿no? Qué patrón tan orientado hacia la culpa. Qué, claro, qué frase, ¿no? Qué patrón tan orientado a enfocar tu mente hacia las cosas negativas en vez de hacia las cosas positivas. Qué patrón para meterte en un hueco, ¿no? En vez de que si pudiera es qué podría hacer. ¿Qué pasaría si más adelante? La mejor pregunta es, ¿qué pasaría si? ¿Y si funciona? ¿Qué pasaría si funciona? Eso es lo que la gente no se quiere preguntar. Toda la gente, no, que la PNL no funciona, que la PNL es esto, que la PNL... Pero ¿y si funciona? ¿Y si te funciona a ti? ¿Y si sí cambia tu perspectiva? ¿Y si sí cambias tus pensamientos? ¿Y si sí? En vez de y si no, porque hoy todo el mundo ve lo negativo, lo negativo, lo negativo, pero ¿y lo positivo? Y si realmente este proceso es lo suficiente como para cambiar un recuerdo traumático, sería un golazo. Ponte a pensar, sería un golazo. Entonces, eso es lo que realmente quieren aprender. Por eso que en mi compromiso con ustedes y con el mundo en realidad de querer explicarles más y enseñarles más sobre la PNL, porque este beneficio que están teniendo ustedes es lo que reciben mis clientes en las sesiones uno a uno. Pero yo me puse a pensar, ¿por qué dejar que solamente ellos gocen de todo este conocimiento cuando podemos mostrárselo al mundo?
Entonces yo tuve que hacer es cambiar mis creencias limitantes con respecto a qué es grabar un live en TikTok, porque este es el noveno décimo live que hago en mi vida. O sea, yo no estoy acostumbrado a hacer esto. O sea, yo no nací para esto, podría decirlo. Pero eso sería solamente estar en el efecto. Yo decidí cambiar mis creencias y mis prioridades para que me lleven a que grabar live sea algo natural. Entonces me comencé a poner a pensar, ¿qué es lo que piensa alguien que graba live? ¿Cuáles son las creencias que tiene alguien? Modelaje. ¿Recuerdan que ayer hablamos del modelaje? Esa capacidad que tenía el creador de la PNL para observar patrones de pensamiento y extraer creencias y valores. Pues es lo mismo que hice yo. Y me pregunté, ¿qué clase de creencias y valores tiene alguien que graba live de manera natural? ¿Cómo es que graban live? O sea, yo decía, antes de grabar live, yo decía, o sea, pero ¿quién soy yo para grabar un live, prenderlo y que la gente venga y se conecte? ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta que me decía. ¿Quién soy yo? ¿Por qué? ¿Por qué me escucharían a mí? Y ahí me di cuenta que dije, lo que pasa es que para grabar live, realmente tú deberías creer que eres alguien. Para grabar live, para hacer videos en Reels y todo eso, para redes sociales, tú tienes que creer que eres alguien. Tú tienes que tener un buen ego. Tú debes creer que tienes algo que compartir que nadie más tiene, que quizás todos lo comparten, pero tu manera de compartirlo es diferente, que tú tienes algo que otros no tienen, eso es ego. Y yo como estaba con mis creencias, pues no tan orientado con el ego, ¿no? O sea, identificándome con cosas, pero suavena, pues, ¿no? Para no ser tan, ¿cómo se llama? Tan cliché con el coaching y todo esto, pero me di cuenta de eso, me dijo, tienes que creerte que tienes algo que compartir. Y desde ahí comenzar a compartir. Porque yo decía, es que la gente que graba live agarra, está en la calle y está grabando live. Y yo en mi mente decía, pero hoy, ¿quién te crees tú para grabar live en la calle? O sea, ¿quién eres? Pero de eso se trata. Ellos creen que son alguien. Creen que lo que van a decir es importante y desde ahí nace su motivación. Entonces, ¿qué creen que hice? Comencé a madurar esa idea, comencé a madurar esa idea, comencé a madurar esa idea hasta comenzar a grabar live. Y acá estamos, 17 personas, 17 personas. Antes éramos 3, antes éramos 5, hoy estamos 17, 16, 15, si quieren quedémonos 10. Pero se dan cuenta lo importante que es cambiar tu perspectiva, pues la PNL te puede ayudar para eso. Que eres único e irrepetible. Así es. ¿Cómo estás, Margot? Bienvenida. Reclama tus corazones a tu audiencia. Audiencia, por favor, esos corazoncitos, por favor, que no paren, que no paren, que no paren.